Muy bien. ¿Qué tal almorzaron? Muy rico, ¿verdad? Me gustó mucho el lonchecito, no sé cómo se llama ni de qué era, pero muy sabroso. Estaba muy sabroso. Y espero que el tiempo también de oración y convivencia, muy breve con alguna hermana que tenía a su lado, le haya sido de bendición. Y ahorita vamos a hablar más de cómo ese tipo de cosa puede ayudarnos también, que sea un hábito en nuestra vida. Quiero mencionar, antes de seguir con la enseñanza, mencioné, ¿verdad?, que debemos estarnos exponiendo a la predicación, la enseñanza. Entonces, platicando con la hermana Perla, nos dimos cuenta que sí tenemos recursos que podemos recomendarles. Entonces, en cuanto a, van a poner aquí una página de internet que se llama Aviva Nuestros Corazones. Quizás algunos ya lo hayan conocido. En esta página puede descargar una aplicación a su teléfono y cada día puede escuchar una enseñanza. Normalmente es de la hermana Nancy DeMoss Wolgemuth, que ella escribió el libro que les recomendé hace rato. Ella tiene enseñanzas muy bíblicas y puede confiar en esa enseñanza. Creo que son como 30 minutos normalmente que dura la enseñanza cada día. Puede hacerlo, si lo pone en el teléfono, lo puede hacer haciendo los quehaceres de la casa. También en esta página se escriben artículos breves donde uno puede tener una enseñanza cada día de diferentes temas. De hecho, hay una página también para jóvenes, que son temas más de soltería, noviazgo, prioridades para jóvenes. Se llama Joven Verdadera. Ahí está todo en esa página. Si quiere anotar, www.avivanuestroscorazones.com. Ese es un recurso que, en mi opinión, es de confianza bíblica, ¿verdad? O sea, doctrinalmente. Se me ha dado recientemente el privilegio de publicar algunos artículos ahí y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. También hay otra página que es un blog que empezamos en la Universidad Cristiana. Mi esposo es el coordinador. Se llama Palabra y Gracia, palabraygracia.com. Y ahí hay artículos de muchos temas. Algunos quizás no son para mujeres porque son de predicación, pero la verdad casi todos se aplican a cualquier miembro de la iglesia, de familia, de mujeres. Ahí puede también darle like en la página de Facebook, si usted usa Facebook. Todos los días, entonces, cuando se publica, le va a aparecer, no lo va a tener que buscar tanto, le va a aparecer ahí. Puede buscar Palabra y Gracia en Facebook o en la página de internet. Si tiene alguna duda, luego me pregunta, o a las hermanas, a la hermana Perla, y le podemos ayudar. Y el punto es que todos estemos exponiéndonos a la sana doctrina, ¿verdad? Hay otros recursos también, pero estos son algunos que nosotros conocemos y me sugirió la hermana Perla que sería bueno compartirlos para que ustedes tengan más recursos para poder estar entre semana, de lunes a viernes o sábado, que a lo mejor no viene todos los días a la iglesia, pero puede tener esa enseñanza. Muy bien, entonces, eso es una sugerencia. También les sugiero que, por ejemplo, las predicaciones de esta iglesia cada domingo se suben a la página. Usted entre semana puede volver a escuchar la predicación que escuchó el domingo, porque la repetición muchas veces ayuda en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces uno escucha el domingo, uno piensa en las verdades, el miércoles o el jueves otra vez lo escucha, ¿verdad? Y aprende más. Entonces, haga uso también del hecho de que la iglesia hace el esfuerzo de grabar y subir las predicaciones, y usted puede aprovechar también ese repaso, digamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar otra vez a nuestra enseñanza y vamos a repasar un poquito lo que aprendimos. Primero me gustaría orar brevemente para encomendar este tiempo otra vez al Señor, poder respirar profundo, que la comida no nos dé tanto sueño. Espero que hayan tomado café con su comida para estar despiertas, ¿verdad? Y concentrarnos otra vez en lo que Dios tiene para nosotras. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidas por la provisión de los alimentos que nos acabas de dar, por la convivencia y compañerismo que podemos tener entre hermanas en Cristo. Ese es un don que tú nos das como hijos tuyos, parte de una iglesia, un cuerpo,
donde podemos ayudarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Gracias por ese privilegio, Señor. Y pedimos en este momento que nos ayudes a centrar otra vez nuestras mentes en tu palabra, en esta enseñanza de Tito. Señor, sabemos que hay muchos tesoros en el libro de Tito y hoy solamente vamos a poder picar de la superficie realmente de lo que hay. Ayúdanos a desear profundizar más en estos temas y que tú vayas transformando nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestras relaciones, para que podamos ser usadas en tus manos para adornar la doctrina de nuestro Salvador. Gracias, Señor, y ayúdanos ahora en este momento. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Muy bien, entonces tenemos nuestro dibujito, ¿verdad? Y recordamos que en la iglesia necesitamos la sana doctrina que produzca una mente sana, ¿verdad? Dominio propio en cada área de nuestro pensar, y tenemos que permitir que el Espíritu use el Evangelio para transformarnos. Me gusta mucho un versículo muy común, muy conocido, pero quiero ponérselo para leerlo en otra traducción, porque a veces cuando un versículo es tan conocido, lo podemos decir, ¿verdad? Y desenchufamos la mente un poquito o no pensamos realmente en el significado. Quiero ponerles Romanos 12:2, y esta es la versión que se llama Dios habla hoy. No necesariamente es la mejor traducción, pero es una traducción fiel que a veces sirve como para ayudarnos a entender un poquito más en nuestro lenguaje un poquito más común. Entonces, se los voy a leer. Ahí está también en la pantalla. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Ok? Entonces, este versículo nos dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, no acoplarnos a la forma de pensar de este mundo, ¿verdad? Sino a la sana doctrina, que vaya cambiando nuestra mente, y eso tiene que producir, como dice aquí, un cambio en la manera de vivir. ¿Sí? No solamente es la mente que va a cambiar. Primero la mente tiene que estar cambiada, pero siempre esto va a producir un cambio en la vida, en el actuar diario. Y ese es nuestro siguiente punto, ¿verdad? Lo que buscamos es un carácter sano, una vida piadosa, ¿verdad? Una vida piadosa, un carácter sano. Esto también viene en sus hojas y es el punto número 3. En el capítulo 1, los obispos o los pastores tienen que tener un carácter piadoso. En el capítulo 2, 4 grupos de personas se mencionan que deben tener un carácter piadoso o sano, y se menciona, ¿verdad?, hermanos ancianos, hermanas ancianas, jóvenes. Todos debemos de tener esta cualidad. Entonces, vamos a enfocarnos en el carácter que Pablo presenta, y específicamente vamos a enfocarnos en Tito 2:3, porque dice que las ancianas, las hermanas mayores, deben ser, y nos da varias características. No es que solamente ellas deben ser así, pero es como si nos dijera, si tú ya estás en la palabra, ya tienes experiencia, ya has estado en la iglesia, esto debe ser verdad en tu vida, para que luego puedas seguir al siguiente punto, que vamos a ver, que es maestras del bien, ¿verdad? Enseñando a las mujeres jóvenes. Primero tienen que estar presentes. Entonces, estos no son metas para solo las hermanas ancianas. Esto es algo que debe darse, pero especialmente debe estar presente en las que ya tienen más tiempo en el Señor y en la palabra. Entonces, vamos a ver algunas de estas características. Y en cuanto a carácter sano, también, especialmente a las mujeres mayores, se les dice que deben ser reverentes en su porte, ¿verdad? Reverentes.
Este concepto de reverentes es interesante porque es una palabra que realmente se usaba para referirse a cómo un sacerdote se debería portar. De hecho, podríamos decir sacerdotal en su porte. Algo así, pudiéramos decir. ¿Cómo se comporta un sacerdote? Pues pensamos en un sacerdote, su comportamiento, pues reverente, ¿verdad? Es como sinónimo. Es una persona que es muy controlado, no hace las cosas rápidas, las hace con mucho cuidado. Si pensamos en un sacerdote, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenía que ser muy cuidadosa con todo lo que hacía, tomar los pasos que Dios había establecido, no equivocarse. Es una conducta que se espera de un sacerdote. Y esto es lo que debería de caracterizar a las mujeres mayores. Ahora, obviamente no estamos hablando de andar con togas largas, ¿verdad? Y nunca divertirnos y esas cosas que pudiéramos pensar en la vida de un sacerdote. Pero creo que es algo que debe impactar nuestra manera de evaluar nuestra vida. Pudiéramos decir que nos conducimos de una manera reverente, que nuestras actitudes y palabras son reverentes, como dignos de practicarse en la iglesia. Por ejemplo, estoy en mi casa y a lo mejor me conduzco de otra manera que en la iglesia. Pero la Biblia me dice que yo debo ser reverente en mi porte en todo momento, ¿verdad? Esta reverencia es algo de 24/7, ¿verdad? Es algo de siempre y solamente se produce cuando mi mente se va transformando, ¿verdad? Por las Escrituras y voy tomando ese control, frenando mis deseos y comportándome de una manera reverente. Hay muchas mujeres que viven hoy que profesan a Cristo, dicen ser cristianas, creyentes, pero dicen que tienen un afecto por Dios, pero no viven en el temor de Dios. No hacen sus decisiones y no tienen acciones que demuestran un temor de Dios. Y creo que este concepto de la reverencia podríamos hablar o decir que es similar o igual al temor de Dios. Una mujer que vive en el temor de Dios es una mujer que vive reverente, ¿verdad? En reverencia. Son acciones diarias, por ejemplo, en su porte. ¿Qué es el porte? Pues es el caminar, el actuar, ¿verdad? Su manera de comportarse. Entonces, su manera de vestir, por ejemplo. Una persona reverente, si piensas en la manera de vestir de una persona reverente, creo que no piensas en modas muy extravagantes, ¿verdad? Llamar la atención. O sea, no cuando pensamos en alguien reverente, no pensamos en alguien que llama la atención a sí misma, ¿verdad? Es una persona con decoro, con prudencia, y esto es lo que debe caracterizar a las hermanas maduras. Sus actitudes, su estilo de vida. Una persona reverente no malgasta su dinero en caprichos. Ella ve sus recursos como algo que se usa para Dios, igual que los sacerdotes sabían que nada les pertenecía a ellos, todo era de Dios. Pues todo lo que la mujer tiene, si ella es reverente, ella ve todo como recursos que Dios le ha dado y los usa para bien, para honrar a Dios. Si pensamos, por ejemplo, en el servicio que una mujer reverente ofrece, ¿sabes que los sacerdotes no todo lo que hacían era, ¿cómo podríamos decirlo?, divertido o como de honor? ¿Sabes qué? Todos esos animales que se mataban, alguien tenía que llevar los restos a quemarlos o a dejarlos afuera del campamento. Habían sacerdotes o levitas que ese era su trabajo, llevar los restos apestosos y sangrientos de los animales a tirarlos en un lugar apropiado. Entonces, cuando pensamos en el servicio que un sacerdote da, no todo es público.
No todo es para que digan, ay hermana, gracias por su servicio, ¿verdad? A veces es limpiar cuando nadie más se da cuenta. A veces es ir a visitar a una hermana que tiene necesidad o está enferma, está encerrada en su casa, necesita que alguien la lleve al doctor. A veces hay muchas maneras que podemos servir que no son tan reconocidas o no llaman la atención, pero es una manera en que podemos mostrar ese temor de Dios, dar un servicio sagrado y ser reverente. Y esto solamente se produce en nuestras vidas cuando estamos empapadas de la sana doctrina y cambia nuestra forma de pensar. No solamente es algo externo, es una reverencia que nace en mi corazón y cambia mi vida exterior también. Es importante para las hermanas más maduras en la fe que tengan esta cualidad, para que luego puedan también instruir a las hermanas jóvenes, ¿sí? La hermana reverente tiene respeto de parte de las mujeres jóvenes y eso le gana la oportunidad de poder hablar a las vidas de las mujeres jóvenes. Ok, muy bien, inciso B. Otro aspecto del carácter sano es que no son calumniadoras. Así dice el versículo, ¿verdad? No calumniadoras. La calumnia es básicamente hablar mal de alguien, ¿verdad? Difamar, degradarlo, dejarlo en una luz negativa. Podemos decir, no chismosas maliciosas, ¿ok? No tratando de esparcir información o reportes que dejan mal vista a otra persona, ¿verdad? Que se vea mal la persona. Y esto es algo que las mujeres, tenemos la tendencia a esto. Primeramente simplemente hablar mucho, ¿verdad? Y en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? El Proverbios dice. Pero no es solamente hablar mucho, es que creo que batallamos con esa idea de que cuando yo hablo mal de alguien, yo me veo mejor. Y esa persona se ve peor. Y eso a mí me hace sentir bien, ¿verdad? Es como mi orgullo, ¿verdad? Entonces la difamación o ser calumniadora es algo muy destructivo, especialmente en la iglesia, hermanas. Si en la iglesia, donde debemos ser miembros del mismo cuerpo, y la mano está hablando mal del pie, ¿verdad? Eso es destructivo. O sea, cuando tú hablas mal de una hermana en Cristo, te estás haciendo daño también a ti misma, porque tú eres parte del mismo cuerpo. Podemos hablar mal de otros, podemos practicar la calumnia de políticos y de otras personas, ¿sí? Pero estamos hablando aquí del contexto de la iglesia. Tú nunca deberías hablar mal de una hermana en Cristo. A veces hay que tratar con problemas, ¿no? No quiero decir que nunca decimos nada y todos los problemas se dejan así al aire libre, pero nunca debemos calumniar, chismear, de una forma que deja a la otra persona viéndose mal. Esta palabra es muy interesante. Esta palabra, calumniadoras, es literalmente la palabra diabolos. Esta palabra se usa 38 veces en el Nuevo Testamento y 34 de esas 38 se refiere como un título de Satanás. O sea, realmente Pablo dice, no diabólicas. Pero por alguna razón sabemos que el significado, cómo lo usa, significa calumniadoras. Personas destructivas que se portan como el diablo. Y el diablo inventó la difamación. ¿Se acuerdan? En Génesis, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Él le mintió y le torció las palabras de Dios, ¿verdad? Le dijo que Dios había mentido o que le había dicho algo que no era cierto. Satanás inventó la difamación y los resultados de esa mentira que él le dijo a Eva, todavía nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, las mujeres tenemos una tendencia a ser susceptibles a esto.
porque no solamente somos las que decimos las palabras chismosas, somos las que escuchamos y recibimos y, ay, ¿a poco, hermana? ¿Verdad? y no tratamos de apagar y de animar a otras hermanas a que ya no continúen en este tipo de actividad. Entonces, no solamente es la persona que dice el chisme dañino, ¿verdad? Es la persona que también lo escucha y no lo reprime, ¿verdad? Y entonces, todas participamos en eso. Y Satanás es el padre de mentiras, ¿ok? La falta de control de nuestra lengua en esta área es algo diabólico. O sea, es algo que se origina con Satanás. Y yo no sé de ustedes, pero yo no quiero ser satánica. Yo no quiero ser diabólica en el uso de mi lengua, pero es muy fácil caer en este pecado. Muy fácil. ¿Y por qué creen que es muy importante para las mujeres mayores? ¿Por qué Pablo enfatiza eso para las mujeres mayores? Pues si las mujeres mayores van a ayudar a las mujeres más jóvenes, tienen que ser de confianza. Imagínate que una mujer nueva en la fe o una madre joven se acerca con usted que es más grande y tiene experiencia y le dice, hermana, ore por mí, estoy batallando para someterme a mi esposo. Y luego el siguiente domingo, en la clase de escuela dominical con las hermanas, todos están hablando de que, hoy tal hermana no se somete a su esposo. Oh. ¿Qué va a pasar a esa hermana joven? Jamás va a querer exponer sus luchas y sus necesidades a esa hermana y probablemente a ninguna. Ella va a decir, no, a mí aquí no me quieren ayudar, yo no puedo arriesgar esto y yo, no. Entonces es incluso quizás más importante para las mujeres mayores que tengamos cuidado en esta área, porque tenemos que ser de confianza para las hermanas menores, ¿verdad? Más jóvenes o más nuevas en la fe. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanas. Nada más para definir un poquito, porque a veces no sabemos qué es realmente la calumnia o el chisme. A veces es un reporte falso, como el que dio Satanás. Satanás le dijo algo a Eva que no era cierto, torció las palabras. Y muchas veces es lo que hacemos. Contamos algo, pero le damos nuestro toque, ¿verdad? Un toque personal a los detalles del evento, ¿verdad? Nuestra perspectiva un poquito torcida. O puede ser una mentira, de plano, una mentira. Pero a veces hay cosas que son verdaderas, que no se necesitan repetir, que no tenemos por qué estarlas contando. La Biblia dice que debemos pasar por alto muchos pecados de nuestros hermanos, que debemos ser prontos para perdonar. Y aunque tu hermana en Cristo haya cometido un error grave, las demás hermanas no necesariamente tienen que enterarse. Aunque se haya cometido en contra de ti o en contra de otra persona, no es necesario repetir, aunque sea algo verdadero. Entonces, no estamos hablando solamente de mentiras, estamos hablando de torcer la verdad y también estamos hablando simplemente de repetir algo destructivo. Y lo que tenemos que preguntarnos para detectar este pecado es, ¿con qué propósito voy a decir esto? Yo tengo que preguntarme, si voy a repetir algo a una persona, ¿con qué propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr al contarle a otra persona este detalle? ¿Tengo alguna intención de dañar o de vengarme o de dejar mal a la otra persona? Tengo que preguntarme estas cosas. Quizás van a haber circunstancias donde es necesario repetir algo, pero primero debo preguntarme esto para estar segura que realmente es necesario repetir algo que he visto o he sabido. Y realmente esta conducta en nuestras vidas revela muchos problemas de nuestro corazón. Mucho orgullo, mucha envidia. Todos tenemos orgullo y envidia en nuestros corazones y muchas veces es este pecado el que revela ese orgullo y esa envidia. Entonces, estemos pidiéndole al Señor que nos ayude a no caer en esta trampa de Satanás, ¿verdad? De no ser diabólicas. Muy bien, inciso C. La tercera cualidad del carácter sano de la mujer, aquí en este pasaje, es no esclavas al vino.
al parecer, en este lugar donde estaba Tito, las mujeres mayores eran borrachas, calumniadoras y pues no muy reverentes en su porte. Y lo sabemos en general porque en el capítulo 1 Pablo hace referencia a que uno de sus propios, ¿cómo lo dice? Filósofos o alguien dijo, o profetas, dijo que los cretenses eran malas bestias y cosas así bien feo. Entonces parece que la cultura era muy pues inmunda, ¿verdad? Inmoral, y que las mujeres mayores tendían en general a entregarse a cosas como el mucho vino y a andar por ahí contando chismes y cosas así. Entonces, él usa esta frase, no esclavas del vino. Sabemos que en los tiempos bíblicos el vino se tomaba, todos tomaban vino, ¿verdad? Era su manera de poder preservar el jugo de la uva y poder tomarlo después. No tenían refrigeración y todo lo que nosotros tenemos. Pero creo que a lo que Pablo quiere decir es que no deberían de estar bajo el control de algo, en este caso de alcohol. Y es lo que hace el alcohol, ¿verdad? Toma control de la persona y de hecho el problema B y el problema A se exageran cuando uno está tomada, ¿verdad? O borracha. Hay más calumnia y hay menos reverencia cuando uno está bajo el control del alcohol. ¿Sabe? Todos hemos observado el efecto que el alcohol puede tener sobre una persona y deberíamos de tener mucho cuidado. El alcohol tiene el efecto opuesto al sofrón, ¿verdad? Que vimos hace rato. El sofrón es una mente controlada, salva, y el alcohol tiene el efecto opuesto. Totalmente la persona pierde el control de sus facultades, ¿verdad? Es muy probable que aquí el día de hoy haya mujeres que han tenido o tienen un problema con el alcohol. Eso es probable, eso es posible. También quizás hay algunas que nunca hemos batallado con eso porque crecimos en un hogar donde no había alcohol y no se usaba. Ese es mi caso, crecí en un hogar cristiano, gracias a Dios. Nunca fui expuesta al alcohol. Entonces tomamos este pasaje o esta frase, bueno, a mí no me aplica, a lo mejor a algunas se aplica, pero a mí no. Pues la verdad yo no lo veo así, porque Pablo está escribiendo a un pastor acerca de un problema específico que existía en esa iglesia o en ese lugar. Y quizás en nuestra cultura existen otras cosas que también toman el control de la persona. De hecho, yo quiero pensar que si el apóstol Pablo hubiera escrito este pasaje hoy, quizás hubiera dicho, no adictas al Facebook, ni a los medicamentos antidepresivos, ni al alcohol, ni a las compras, ni a la comida. Quizás, o sea, quién sabe, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que pueden tomar el control de nosotras, aparte del alcohol. Y no quiero menospreciar o dejar como de lado el alcohol. Ese es el punto del pasaje, ¿verdad? No deberíamos de ser controladas por el alcohol. Pero también, si yo no tengo problema con el alcohol, no quiere decir que no hago caso a esta frase, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden tomar el control de nosotros y vivimos en una cultura adicta. Vivimos en una cultura de adicciones, muchas adicciones. Adicciones a las drogas, adicciones a las redes sociales, adicciones a medicamentos, muchas, al sexo, adicciones al sexo, a la pornografía. Hay tantas cosas que las personas de nuestro mundo están adictas y la iglesia, las personas de la iglesia no somos exentas, ¿verdad? No somos exentas de este problema. Muchos batallamos con que otras cosas tomen el control de nosotras. Y realmente podemos aplicar esto a cualquier área de la vida donde no permitimos que nos controle el Espíritu Santo, ¿verdad? No tenemos la mente controlada. Ese es sofrón, ¿verdad? ¿Sabes qué? Adicción es control. Adicción es control. Entonces, no controlas tú ni controla Dios. Algo más te controla. Y lo que queremos evitar como creyentes es que otra cosa nos controle. Queremos que Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nos controle y nos dé la habilidad también
de ejercer control en nuestra vida, nuestra mente y nuestras acciones. Entonces, tengamos mucho cuidado con este tipo de hábitos que no me dejan tomar las riendas, ¿sí? Y a veces puede ser algo tan sencillo como alguna comida. No sé si se han dado cuenta que yo batallo con la comida. Ya la usé varias veces de ilustración, ¿verdad? Yo soy una persona dada así como que a los antojos. Si hay ciertas cosas en la casa, casi no me resisto a comerlas. Entonces mejor no las compro. Pobre de mis hijos, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas cosas que yo batallo para poder resistir, aunque sé que es más saludable y es mejor para mí evitarlos. Usted sabrá lo que es para usted, esas cosas, lo que son. Pero lo que queremos es que tener la enseñanza correcta que nos permita cambiar la forma de pensar y retomar las riendas. ¿Okay? No queremos que otra cosa que nos controle. Y esto significa que a veces vamos a hacer decisiones de evitar algo que no es pecado. Comer no es pecado. Comer carne no es pecado. Comer pan dulce no es pecado. O sea, no es pecado en sí, pero si yo sé que algo me está controlando, entonces sería bueno tratarlo como un pecado. No es de que esa cosa es pecado, pero mi corazón está pecando porque está permitiendo que otra cosa me controle. Entonces a veces usted necesita hacer decisiones en su vida de evitar ciertas cosas, quitar ciertas cosas de su vida que a lo mejor no son pecado. Yo he conocido a personas, yo tengo una amiga que ella ya no usa el Facebook porque intentó controlarlo y no podía. Y pasaba varios ciclos, siempre pasaba el mismo ciclo. Y bien por un ratito y luego ella dice, es que yo batallo con compararme con otros. No, si tú batallas con compararte con otros, mejor cierra tu Facebook, porque ahí Facebook es un mundo de... Todos se ven bien felices y bien ricos y sus vacaciones y sus casas nuevas y sus muebles y mejor cierra, ¿verdad? Y ella ha hecho esa decisión. Porque dice, no, es que Facebook no es malo, pero para mí es algo que no me ayuda espiritualmente y mejor lo cierro, ¿verdad? Así que si quieres comunicarte conmigo, me dice el WhatsApp, porque en el WhatsApp no batallo. Ah, bueno, muy bien. Ella hizo esa decisión, ¿verdad? Porque ella no quiere que otra cosa le controle, ¿verdad? Ella quiere hacer decisiones correctas que le ayuden espiritualmente. Entonces, para usted, ¿qué es esa área? ¿Qué es eso que usted debe entregar a Dios? Y quizás hábitos que debe dejar. Dejar la tele apagada. No dejarla que corra, ¿verdad? Todo el día. Con las novelas y los anuncios. Porque según el problema o la batalla que tenga usted, puede que todos esos anuncios le despierten deseos que no tenía, ¿verdad? Ah, pues yo no sabía que existía eso. Yo quiero, ¿verdad? Que ayer no lo necesitabas, pero hoy ya se hizo una necesidad porque lo acabas de ver que existe, ¿verdad? Quizás las novelas, con todo ese romance falso y amor falso y inmoralidad, si usted tiende a esas cosas, apáguela y déjala apagada. No deja que corra la tele todo el día. Pues son un sinfín de ejemplos que pudiéramos dar, ¿verdad? Pero el punto es que nada más me controle. Ok, muy bien. La mujer que está recibiendo esta sana doctrina y permitiendo que transforme y controle su mente, sus deseos y su conducta, ahora va a poder participar más plenamente en las relaciones que Dios le ha dado en la iglesia. Y ahora queremos ver nuestro dibujo, pero no sé si se fijaron que las flechitas ahora van de las dos direcciones, ¿verdad? Todo esto, este proceso que Dios hace en nuestra vida, es en el contexto de la iglesia y de las relaciones con otras personas. Y todo esto se presta a que nuestras relaciones en la iglesia sean sanas. Y usamos esas sanas relaciones para animar el crecimiento de nuestros hermanos y para adornar el evangelio, para que otros deseen conocer a Cristo, ¿verdad? En Tito 2 vemos entonces inmediatamente después de las cualidades que acabamos de ver, vemos que sigue este pasaje, estos versículos que vienen aquí en la pantalla. Maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No vamos a verlos exactamente en orden, quise agruparlos un poquito, ahorita van a ver cómo lo hice. Esta cualidad de relaciones sanas, vamos a seguir al número 4, relaciones sanas. El primero en la lista dice maestras del bien. Realmente maestras del bien viene en el versículo anterior, ¿verdad? Viene con los de reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero como tiene que ver con relaciones, lo quise poner aquí con esto. Pero realmente es un punto de transición entre las cualidades que deben caracterizar a las hermanas mayores y ahora lo que ella va a hacer con esas cualidades para tener impacto en la vida de las hermanas más jóvenes. Esto que dice maestras del bien, tenemos que pensar en esto como una cualidad, no tanto como una acción. O sea, lo que Pablo dice es que esta es una característica de la mujer madura. Ella casi por naturaleza va a ser una maestra del bien. Y usted puede decir, es que yo no soy maestra. No, por eso digo, no es una personalidad, no es una acción necesariamente. Es una cualidad en la vida de la hermana madura. Sin importar sus dones, sin importar su nivel de educación, todas las hermanas que tienen tiempo en el Señor deben desarrollar la cualidad de ser una maestra del bien. No maestra necesariamente en un salón, no maestra ni necesariamente en un estudio bíblico. Quizás formalmente nunca va a enseñar. Por ejemplo, yo aquí estoy parada el día de hoy de una manera formal enseñando la palabra. Pudiera ser que estoy cumpliendo un poquito con Tito 2, ¿verdad? Pero realmente eso no es la manera principal en que se vive esta cualidad. No estamos hablando de que cada una tiene que aprender a exponer la palabra. No necesariamente, aunque a lo mejor hay hermanas aquí que pudieran hacerlo con preparación y a lo mejor Dios sí las quiere usar así, pero no necesariamente todas. Es más bien que como parte de su estilo de vida, esta mujer siempre está compartiendo y enseñando con su ejemplo, primeramente, y con sus palabras a sus hijos, a los hijos de otras personas y a las mujeres jóvenes. Es como un estilo de vida. No tomo todo el aprendizaje y me lo quedo para mí. Estoy dispuesta a compartirlo, ¿verdad? A lo mejor no soy maestra, no tengo el don de enseñar, pero puedo compartir lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Y esto se va a ver diferente dependiendo de la persona. Esta persona a lo mejor enseña también a sus vecinas inconversas. Con la plática, con la conversación, le ayuda a saber cómo plantar una planta, le ayuda a saber cómo preparar un platillo. Y en el medio de eso, le gana la confianza para poder hablar a su vida. Y no tiene que ser una maestra entrenada. Es una cualidad que es motivada por un amor a la palabra y amor a las personas, que desea compartir con esas personas lo que ella ha recibido. Entonces, si está la sana doctrina llenando mi vida y mi mente y cambiando mi vida, yo voy a querer compartir eso. No voy a querer quedármelo. Y no lo voy a compartir en una manera así predicando a todas, ¿verdad? No es predicación así, cambia, tienes que cambiar. No, es con mi ejemplo y mi vida y mis palabras animando el crecimiento o incluso la salvación de otras personas. Y a veces podemos pensar que si tenemos un fracaso en nuestro pasado, estamos descalificadas. Por ejemplo, pueden haber personas aquí que están divorciadas y dicen, no, es que yo fracasé en mi matrimonio. ¿Cómo voy a ayudar a una esposa joven? Obviamente, yo fracasé. Pero muchas veces
es precisamente en las áreas de nuestra vida donde hemos fracasado, en las que Dios nos ha enseñado mucho. Y quizás como mujer divorciada, tú sabes que Dios tiene que satisfacerte y Dios tiene que ser todo para ti. Esa mujer joven también necesita saber eso, aunque todavía esté casada con su esposo. Pero una de las mejores cosas que ella puede aprender es que su esposo no le va a hacer feliz. Usted lo sabe muy bien porque usted al final su matrimonio fracasó. Usted puede compartir ese aprendizaje que Dios le dio, a pesar de que fue una situación muy dolorosa. Usted lo puede compartir con esa mujer joven que está desanimada, está enojada con su esposo, no sabe si puede quedarse con él. Y aunque usted haya terminado en divorcio, todavía tiene algo para poder compartir, para animar a esa mujer joven a que no abandone su matrimonio, ¿verdad? Que Dios pueda ayudarle a crecer y a preservar su matrimonio. Pudiéramos dar muchos ejemplos más. Si usted fue una mujer promiscua cuando fue joven y después Dios la cambió, usted tiene una plataforma para hablar a las vidas de las mujeres jóvenes, de las muchachas, para animarlas a que se queden puras, ¿verdad? A que se cuiden, porque usted ha vivido las consecuencias de haber tenido una vida así. Y Dios la ha perdonado y la ha transformado, y usted puede compartir muchas cosas a la vida de una persona porque Dios le ha enseñado cosas muy personales. Entonces no pensemos, hermanas, que nuestros fracasos pasados nos descalifiquen. Todas necesitamos a Cristo diariamente. Y si yo he conocido a Cristo y he conocido la transformación que Cristo ha hecho en mi vida, puedo compartir esa enseñanza con otra persona en forma de testimonio y animarle. Y sí requiere humildad, porque a lo mejor otros no saben lo que yo hice. Y si yo sé que Dios me ha perdonado, pero como que compartirlo, ¿verdad? O hablar de mi divorcio, o por qué me divorcié, o hablar de lo que yo hice antes de casarme, antes de ser salva, como que, pues sí requiere humildad y transparencia. Pero para ser maestras del bien tenemos que poder abrirnos y humillarnos, y que esto sea una característica que nos define, que otros pueden ver en nosotras. Ahora pasamos al inciso B, sí, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes. Y esta palabra enseñar, a lo mejor pensamos, ahora sí, hermana, llegamos a lo de los estudios bíblicos y todo eso, ¿verdad? Pues realmente no necesariamente, porque saben que esta palabra es esa que les dije que es sofrón, pero en forma de verbo. Como podríamos inventar una palabra, es decir, sofronizar, ¿ok? Vamos, o sea, es que las mujeres mayores produzcan, ayuden a producir en las mujeres jóvenes la mente sofrón. Simplemente es eso, ¿verdad? Podríamos expresarlo, por ejemplo, podríamos decir que entrenar, muchas veces se traduce esta palabra entrenar. Entrenar es diferente que enseñar, ¿verdad? Entrenar requiere manos a la obra, ¿verdad? Cuando entrenamos a alguien a hacer algo, ahí estamos con ellos, mostrándole los pasos. Entonces, eso implica esta palabra, es entrenar. También podríamos decir instarles a tener una mente sana, ¿verdad? Un juicio cabal, ¿verdad? Que tengan un sano juicio. Eso significa que si las vemos haciendo decisiones que no convienen, tratamos de animarlas y caminar por ese proceso con ellas. Entonces, esta palabra, cuando tú ves esta frasecita en Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes, no pienses solamente en una clase o en un estudio bíblico. Piensa en un estilo de vida que interactúa con otras personas con la idea de producir en ellas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, compartimos la sana doctrina, hablamos de cómo Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, y así nos entrenamos a nosotras mismas, ¿verdad? Nos entrenamos a nosotras mismas. Yo puedo pararme aquí el día de hoy y enseñarles lo que yo pienso que la Biblia dice, pero yo no las conozco. A la mayoría de ustedes suficiente para poder hablar a su vida y decir, hermana, ¿ha pensado en esto? He observado esto,
Pero ustedes, las que asisten, por ejemplo, a la misma iglesia, ustedes son las hermanas que se conocen, que pueden observarse unas a otras en diferentes situaciones. Ustedes son las hermanas que escuchan la misma predicación cada domingo y pueden hablar de ella, de la enseñanza que están recibiendo. Ustedes son las que son miembros de la misma iglesia, ¿verdad? Y lo que tenemos que recordar con esto es no clasificarnos demasiado en edades. Tú puedes decir, es que no sé si soy mujer mayor o mujer joven. Pues todas somos jóvenes, ¿verdad? Todas somos Nadie quiere decir que es una mujer anciana. Pero la verdad es que la edad no es tan importante. De hecho, mi opinión es que yo siempre debo considerarme las dos cosas. En este sentido, siempre necesito que alguien hable a mi vida y siempre debo estar intentando hablar a la vida de otra. Debo tener amistades con hermanas en Cristo de las dos formas. ¿Okay? Amistades donde yo quizás soy la que más es exhortada o enseñada y relaciones donde yo ofrezco una exhortación o yo trato de animar a otra hermana. Entonces no trate de categorizarse tanto. Usted dice, es que acabo de llegar a esta iglesia. Bueno, entonces en la fe probablemente es una mujer joven. Pero igual y puede haber otra mujer que necesita el ánimo que usted puede dar o lo que usted puede compartir con ella. Si usted es una mujer joven en la fe, busque que otras hablen a su vida y que le animen y le ayuden. Pero no nos categoricemos tanto, ¿verdad? Tenemos que aprender a invertir en otras. Entonces, para terminar en estos minutos, vamos a ver varias áreas donde Pablo dice que esto tiene que suceder. Especialmente, las mujeres tienen que hablar a las mujeres de estas áreas. Y la primera es sofrón, otra vez, prudencia. Bueno, viene más abajo en el versículo, pero la quise mencionar primero porque como que se ha hecho muy repetitivo ese tema, ¿verdad? Obviamente a Pablo le gustaba esta palabra, lo veía como importante, ¿ok? Entonces, yo debo, si soy mujer mayor, debo estar ayudando a las mujeres jóvenes en su prudencia, en su sofrón, ¿verdad? Quizás yo puedo observar a alguna mujer joven que se obsesiona con el maquillaje y la ropa y todas esas cosas, que le importa mucho lo que otros opinen de ella. Entonces, eso viene de una mente que no está controlada y no está frenando sus deseos. Entonces, como yo quiero animarle a producir eso en su vida, yo puedo acercarme, hacer una amistad con ella, invitarle a tomar un cafecito, sentarme al lado de ella en el culto, hacer una amistad para tener la oportunidad de hablar a su vida acerca de este problema, ¿verdad? De animarle a que crezca en el control de su mente, ¿verdad? Y muchas veces es donde yo he visto errores y donde Dios me ha enseñado a mí, es donde más voy a detectar errores en otros. Como que lo que nosotros mismos hacemos lo vemos muy rápido en otros, ¿verdad? Tomemos de la gracia que Dios nos ha dado y compartámoslo con otras hermanas más jóvenes que necesitan. Muy bien, vamos a pasar al número 2, porque ya vamos acercándonos al tiempo. También Pablo dice que las mujeres mayores deben hablar, y yo lo puse como prioridades, que las prioridades deben centrarse en la familia y el hogar. De las 7 características que Pablo dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes, 4 se tienen que ver con la casa, el esposo o los hijos. 4 de los 7, ¿ok? Prudencia, estamos ahí en el inciso 2, ahí abajo del número 4. Prudencia, y esa prudencia, prioridades, familia y hogar. Y vamos a ver 3 cosas que dice aquí Pablo. Dice que tienen que ser cuidadosas de su casa. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Cuidadosas de su casa. Pensamos en la palabra cuidadosa, quizás pensáramos pues que esté limpio, que esté recogido, que esté bien hecha la comida, y sí, puede abarcar estas cosas. Pero esa palabra cuidadosas o cuidar tiene más la idea de guardar, como una guardia. O un guardia que se contrata para cuidar
algún lugar, algún terreno, ¿verdad? O alguna compañía, como guardia. Pues, ¿qué hace un guardia? Vigila por si hay peligro. Entonces, la mujer mayor y la mujer joven deben ser los guardias de su casa, cuidando contra las influencias del mundo, estando atentas a sus hijos, a sus necesidades espirituales. Está viendo mucha tele, está pasando mucho tiempo en su aparato, voy a hablar con él, le voy a limitar. ¿Por qué? Porque me toca a mí guardar, cuidar. ¿Sí? Y por eso no puedo dejar que mis hijos hagan lo que quieran, ¿no? Porque mi tarea como madre, como la que maneja su casa, es que yo la cuide. Y todas esas cosas están involucradas en esta palabra, en esta frase, cuidadosas de su casa. Tenemos que reconocer que esta perspectiva no es popular el día de hoy, ¿verdad? Las mujeres son animadas a salir de su casa, a dejar a sus hijos en la guardería y a ir a trabajar, a tener su carrera, a no dejar que nadie las oprima y las deje cerradas en su casa. ¿Ok? Esa es la filosofía de hoy. Pero Dios pone una prioridad grande, muy importante sobre el hogar, el matrimonio y la familia. Y hoy no tenemos tiempo de entrar en eso porque eso sería otra conferencia, ¿verdad? La prioridad del hogar y de la familia. Pero recordemos las prioridades de Dios. Y como mujeres cristianas, tengamos esa mente controlada que tenga las prioridades de Dios. No significa que toda mujer cristiana va a poder quedarse en su casa y no trabajar. Pero incluso trabajando, la prioridad es el hogar, la familia. Y ella cuida, guarda su hogar y su familia. Algunas cosas que pueden caracterizar a una mujer que tiene esta prioridad es que no busca pretextos para no estar en casa. Porque hay las que podemos ser culpables de esto, ¿verdad? Cualquier pretexto y no, pues mejor que alguien más me ayude o que contratamos a alguien a limpiar. Y está bien, a veces esas cosas son necesarias, pero no busquemos pretextos para no estar en el hogar. Cuando podamos, esa debe ser nuestra prioridad. Si hay que hacer otra cosa, trabajar, mandar a los niños a la guardería un tiempo, pues bueno, si es necesario. Pero mi deseo debe ser estar lo más tiempo posible en mi hogar con mi familia. Si soy casada y especialmente si soy madre, ¿verdad? Ella también cuida las influencias de su familia. Se siente como la guardaespaldas, ¿verdad? De su familia. Y espiritualmente. Obviamente el esposo es la cabeza espiritual, pero la esposa tiene que cuidar, guardar, porque nosotras somos las que vemos más cosas, ¿verdad? Con nuestros hijos, sabemos más de lo que está pasando con ellos diariamente y debemos ser guardias. Muy bien, también, siguiente punto es sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Y realmente, si la iglesia no tiene matrimonios sanos, no hay iglesia sana, ¿verdad? No hay relaciones sanas. El matrimonio es la relación más importante en la iglesia. Y la Biblia dice que las mujeres necesitan estar sujetas. Y creo que también es un tema de mucho debate hoy en día. Pero algo que tenemos que entender es que la sumisión en la Biblia se relaciona con bendición. La mujer sumisa es una mujer bendecida. Y sí, quizás no todo sale como ella quiere, pero al final ella se da cuenta que es bendecida. Cuando se somete a su esposo, cuando se somete a Dios, cuando se somete a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces es muy importante que las esposas en la iglesia estén sujetas a sus maridos, porque también imitamos lo que la iglesia, en lo que la iglesia se relaciona con Cristo. ¿Se acuerdan que en la Biblia el matrimonio es como metáfora para la relación entre la iglesia y Cristo? Entonces, cuando yo me someto a mi esposo, aunque él esté equivocado, ¿verdad? Porque siempre él está equivocado y yo siempre tengo la razón. Si yo me someto a mi esposo, aunque yo piense que esté equivocado, estoy obedeciendo a Dios y estoy
imitando, estoy diciendo que yo confío en Dios. Porque a fin de cuentas sí necesito confiar en mi esposo, pero mi esposo es un pecador, igual que yo. Entonces, él no va a hacer siempre la decisión correcta, no va a ser siempre el más piadoso y el hombre perfecto, pero mi sumisión no depende de eso. Y cuando yo me someto a mi esposo es porque yo confío en Dios. Confiemos en el plan de Dios, hermanas. Sometámonos a nuestros esposos porque eso es lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia y para nuestra iglesia. Y cuando otras mujeres me ven a mí sumisa, eso también les va a servir a ellas como ejemplo y me va a dar la oportunidad, si soy hermana mayor, de poder animarles. Si yo no me someto a mi esposo, ¿cuándo les voy a dar consejo a ellas? Nunca, ¿verdad? Entonces, es una de las maneras en que podemos las hermanas más maduras en la fe ayudar a las hermanas nuevas. No solamente porque se tienen que someter a sus esposos, ¿verdad? Porque esto es el plan que Dios ha establecido para bendecir a la familia y a la iglesia. Y esto ayuda mucho las relaciones entre hermanas, ¿verdad? Muy bien, también vamos a pasar entonces a las últimas dos frases de esta parte, amar a sus maridos y a sus hijos. Y estas frases siempre me han llamado la atención porque ¿quién piensa que una esposa necesita aprender a amar? Por ejemplo, una novia que se va a casar, se le enseña muchas cosas, ¿verdad? A cocinar, ella necesita aprender muchas cosas, pero nadie dice, ella necesita aprender a amar. Porque pues está enamorada. Claro que no se va a casar con él si no lo ama, ¿no? ¿Verdad? Entonces como que muchas veces no pensamos que una esposa o quizás una madre, ¿quién no ama a su hijo? Claro que las madres amamos a nuestros hijos. Pero obviamente Pablo veía una necesidad. Por alguna razón Pablo dice, no, las hermanas mayores necesitan enseñar, instruir, entrenar a las hermanas jóvenes a amar a sus hijos y a su esposo. Y yo pienso que es porque cuando somos más jóvenes realmente no sabemos qué es el amor. Es un amor muy egoísta el que tenemos, ¿verdad? Y una mujer que lleva tiempo casada, yo voy a cumplir 20 años de casada, muchos de ustedes tienen más años, algunos mucho más, ¿verdad? Mucha más experiencia que yo, y yo puedo decir que ahora entiendo que el amor, o sea, que yo no sabía realmente lo que era amar a mi esposo cuando me casé con él. Dios ha tenido que enseñarme muchas cosas acerca del amor, igual con mis hijos. Muchas veces las mamás somos muy egoístas con nuestros hijos y no nos damos cuenta. Creemos que estamos haciendo algo por ellos, cuando realmente lo estamos haciendo por nosotras, ¿verdad? El amor a mis hijos dice, Señor, úsalos como tú quieras. El amor para mis hijos no dice, no, déjamelos aquí cerca, que tengan una buena carrera y que ganen mucho dinero para todos estar cómodos. Quizás Dios quiere que tu hijo sea pastor o misionero y no tener mucho dinero, y quizás usted va a pasar años orando y preocupada por él en algún lugar peligroso, y la mamá egoísta dice, no, eso no, para mi hijo no. Pero la mamá que ama realmente a su hijo, lo entrega al Señor y quiere que él ande en comunión con Dios sobre todas las cosas. Entonces muchas veces las hermanas mayores hemos llegado a entender un poquito más que el amor es morir al yo, ¿verdad? No buscar mi propia manera, mi propio camino, y buscar el bien espiritual de mi esposo y de mis hijos sobre todas las cosas. Y esto realmente es algo que casi se tiene que aprender por experiencia. Y por eso es tan importante que las mujeres que ya lo han aprendido algo, lo compartan con las hermanas jóvenes. Porque si nadie les dice, si nadie les enseña, el proceso va a ser mucho más difícil. Y van a tener que aprender solo por errores. Y eso no es la manera más fácil de aprender, ¿verdad? Más agradable. Podemos ayudar a nuestras hermanas menores a evitar muchos errores con nuestros consejos, con nuestra exhortación y con nuestro ejemplo, primeramente. Entonces, si tú eres una mujer joven y tú ves a una hermana en la iglesia que ama realmente a sus hijos, tú percibes que ella realmente los ama, los entrega al Señor, busca su bien espiritual, acércate con ella.
o sea, si tú eres mamá joven, ¿verdad? Tú tienes niños chiquitos, tú quieres criarlos bien, acércate con esa hermana. Pregúntale, hermana, entonces, ¿usted cómo le hizo? ¿Verdad? Como decimos, ¿cómo le hizo? ¿Qué proceso pasó? ¿Qué luchas tuvo? Para que yo pueda también entender cómo poder mejorar en esta área. Y si alguien se acerca y te pregunta, no te dé miedo, ¿verdad? A lo mejor decimos, ¿yo qué voy a decir? Comparte tu testimonio, sé honesta con ella. Dile, no, yo sí batallé, no, ¿verdad? Está bien decir eso, pero luego compartimos cómo Dios nos ha ido transformando, y eso es lo más importante. Muy bien, perdón, yo sé que está un poquito revuelto aquí el bosquejo, pero el último espacio que tienen ahí en la página es pureza. El versículo dice castas, ¿verdad? Es una de las cualidades. Vamos a mencionar estas dos cualidades brevemente y ya terminamos. El último espacio que tienen ahí abajo es pureza o castas, es lo que dice el versículo. Esto es una cualidad que es muy específicamente una pureza moral. Una pureza moral. Y no es cierto que nuestra generación joven necesita mucha ayuda en el área de la pureza moral. Yo no sé de ustedes, pero yo en el ambiente que crecí, yo no estuve expuesta a las cosas que las jóvenes de hoy están expuestas. Yo no tuve acceso a internet hasta llegar a la universidad. Yo nunca tuve celular hasta hace como 5 años. O sea, muchas cosas, las cosas en la tele, las películas, todo. Nuestras jóvenes y mujeres, no solamente digo jovencitas, las mujeres jóvenes han crecido en un ambiente diferente, por ejemplo, al que yo crecí. Y están siendo expuestas, bombardeadas de impureza moral. Y eso tiene que impactar sus matrimonios y su vida familiar. Hay mucha más infidelidad de mujeres hoy en día que antes hubo. Y es resultado de la inmoralidad. Muchas cosas se ven en la tele y uno dice, no, pues si ella pudo hacerlo, yo también, ¿verdad? Como que se nos mete la idea a la cabeza. Entonces tú puedes animar a las mujeres jóvenes, y mujeres jóvenes busquen esa ayuda. Alguna hermana madura en la fe, pídele que te ayude, que te pida cuentas. ¿Cuánta tele viste esta semana, verdad? ¿Apagaste la tele? ¿Viste tus novelas? Podemos ayudarnos en ese sentido, porque la pureza moral se está perdiendo. Y no solamente las mujeres lo necesitamos, nuestros hijos lo necesitan. Y como mujer yo no voy a transmitir la pureza, el valor de la pureza moral a mis hijos si no lo ven en mi vida. Entonces yo necesito que otras hermanas me ayuden. Esto abarca muchas cosas, por ejemplo la modestia. La modestia en la vestimenta comunica pureza también. Entonces no solamente es lo que vemos o pensamos o hacemos, ¿verdad? También es cómo nos presentamos. Es un testimonio a nuestros hijos y a otras hermanas. Muy bien, la última palabra que vemos aquí es bondad. Bondad. Y realmente es exactamente como nosotras conocemos la palabra bondad. Amable, buenas, personas que hacen el bien. Esta es una cualidad que todo cristiano debe tener. Todo creyente debe ser una persona bondadosa. El significado de esta palabra abarca la humildad. Es como pensar en otros en lugar de pensar en mí. Que Dios nos use a ser bondadosas. Y esto es algo que la mujer joven a lo mejor no ha desarrollado. Ella necesita verlo ejemplificado en las hermanas mayores. Y a veces a lo mejor necesita que le instruyan. Que sea bondadosa con sus hijos, que no les grite, que no les critique, que no sea negativa con ellos, que ellos ven una bondad en ella. Y muchas veces las mamás de niños pequeños nos podemos desesperar y no ser muy bondadosas con nuestros hijos o nuestro esposo. Y las mujeres mayores nos pueden ayudar con eso. ¿Ok? Entonces esa es la bondad. Muy bien, creo que estamos saturadas de información, ¿verdad? Este es un pasaje muy lleno de mucha enseñanza y la verdad batallé para saber cuánto incluir y cuánto dejar fuera. Espero que hayan tenido como un panorama de lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Y ahí la última frase en su hoja dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No vivimos vidas piadosas solamente para tener una vida mejor
o para que todo en la iglesia sea más bonito, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando yo no vivo lo que digo creer, es una blasfemia en contra de la palabra. Yo digo creer en la Biblia y digo creer en Dios y todo lo que dice, pero cuando no lo practico, es una blasfemia. Y no estoy adornando la doctrina. Entonces, ¿cómo adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador? Permitimos que Él haga este proceso en nosotras. ¿Se acuerdan que empieza con la sana doctrina? Cambiando la forma de pensar, cambiando la forma de vivir, impactando las relaciones y utilizando las relaciones en la iglesia para que este ciclo continúe y continúe y continúe en todas las vidas de las hermanas que están aquí. Y las que quieren venir y conocer, que por nuestro testimonio puedan venir y conocer. La palabra de Dios tiene un mensaje claro para los que no conocen a Dios. Se llama el Evangelio. Tiene una enseñanza hermosa, pero tiene que verse, tiene que ser adornado para que atraiga a las personas. ¿Quién quiere un producto que no funciona? ¿Has visto alguna vez un anuncio de maquillaje donde la mujer se ve fea y despintada y así como que se acaba de levantar? No, ¿verdad? O sea, si vas a hacer un anuncio de maquillaje, vas a poner una mujer bella, bien pintada, para que la gente quiera comprar tu producto, ¿verdad? ¿Quién va a buscar a un Dios que no cambia nada en su vida? Si las personas te ven igual que ellos, ¿qué les puedes ofrecer? ¿Qué hijo va a querer la religión de su mamá enojona? ¿No le va a atraer una mamá que es muy enojona y descontrolada? Ese hijo va a crecer y no desear la religión de mamá, ¿verdad? ¿Qué esposo inconverso va a creer en el evangelio que le predica a gritos una esposa insumisa? Una esposa insumisa que solo critica a su esposo inconverso no lo va a atraer al evangelio. No está adornando la doctrina. ¿Qué compañera de trabajo va a aceptar participar en un estudio bíblico con una mujer que ve las mismas novelas inmorales y que está adicta al Facebook igual que ella? Las personas necesitan el evangelio, pero no van a querer el evangelio que predicamos si nuestras vidas no adornan la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Ser una mujer de Tito 2 no es solamente esa frasecita que enseñan a las mujeres jóvenes, ¿verdad? A veces pensamos eso. Debemos pensar en la mujer de Tito como una mujer que es parte de una iglesia que practica todas estas cosas que Tito nos describe. Estamos viviendo libremente para la gloria de Dios en casa y en la iglesia y atrayendo a las personas al evangelio. Qué gloriosa y hermosa meta Dios ha puesto delante de nosotras, hermanas. Vamos a orar y agradecer a Dios por esto. Señor, reconocemos que hemos fallado en muchas cosas, que no hemos entendido siempre o querido aceptar siempre lo que pides de nosotras. Hemos sido mujeres, esposas insumisas, irreverentes, controladas por muchas cosas. Hemos permitido a la inmoralidad del mundo a que se meta en nuestros corazones y nuestras casas. Hemos dado lugar a Satanás con nuestra lengua. Señor, tenemos mucha necesidad, pero gracias por el evangelio de Cristo, por ese Cristo que se dio a sí mismo por nosotras, murió en esa cruz como sacrificio perfecto para que podamos confiar y arrepentirnos y recibir esa salvación que nos ofreces. Y gracias porque ese mismo evangelio, ese mismo Cristo nos puede cambiar un día a la vez. Señor, ayúdanos a cada una que está aquí, a que diariamente nos estemos exponiendo a la palabra, que busquemos la enseñanza sana, que busquemos tener una mente controlada y frenada,
que deseemos esas relaciones sanas en la iglesia, que no critiquemos a nuestras hermanas, sino que nos ayudemos, nos exhortemos, nos edifiquemos con humildad, que estemos dispuestos a compartir de nuestros errores y de tu gracia que nos ha cambiado. Gracias, Señor, porque sabemos y confiamos que como esto es obra tuya, la vas a hacer. La vas a hacer en cada una de tus hijas. Y gracias por darnos el gran privilegio de ser parte de este proceso en nuestra iglesia local. Gracias, Señor, por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.